noches, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Les saluda Francisco Javier Araya, acá desde mi casa en San José, Costa Rica. Así que qué gusto recibirles en mi hogar a través de este medio, acá donde vivo con mi esposa Helen Saray, con quien ya tengo 1 año y 5 meses, 29 días de casado. Y muchas gracias por recibirme a través de este medio en este país que amamos tanto, México. Muy bien, me han pedido compartir con ustedes en esta noche el tema transfigurados por el Espíritu Santo. Y cuando pronunciamos esta palabra, transfiguración, fíjense lo que voy a decir. Esta palabra transfiguración es la palabra que quizás sintetiza con mayor exactitud el principal fruto, el resultado integral de Pentecostés en la vida. Es decir, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo viene a obrar una transformación profunda, radical, evidente, palpable en la vida. Y nos introduce en un camino de gracia en gracia, de gloria en gloria, de continua transformación. Cuando al padre Raniero Cantalamessa en una ocasión le preguntaron: padre, para usted, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuál sería su testimonio? Y el padre Raniero Cantalamessa respondió solamente esto: yo tengo 2 vidas, una antes del bautismo en el Espíritu Santo y otra después del bautismo en el Espíritu Santo. Y yo creo que todos los que hemos tenido esta experiencia nos identificamos con estas palabras del padre Cantalamessa. El bautismo en el Espíritu Santo, que es ese baño, como dice San Pablo cuando escribía en la epístola a Tito en el capítulo 3 versículo 5, es ese baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo. De regeneración, es decir, que regenera, que restaura, que nos devuelve nuestra esencia. De renovación, es decir, que lo hace todo nuevo. El bautismo en el Espíritu Santo es esa experiencia definitivamente de nacer de nuevo, como le dijo Jesús a aquel maestro de la ley Nicodemo, y nos dice San Juan 3:5, es necesario, le dijo Jesús, nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Y lo recibido en el baño sacramental bajo el signo del agua se hace vida en el baño espiritual y siempre actual del bautismo en el Espíritu Santo. Esta es la experiencia fundante y fundamental en la renovación carismática católica, que no es otra cosa que, como nos explicaban en el tema anterior, vivir un Pentecostés hoy. Esa gracia, esta gracia del bautismo en el Espíritu Santo, que el Papa Francisco ya en reiteradas ocasiones y de manera muy directa, el 1 de junio del 2014, el 8 de junio del 2019, nos ha pedido compartir, extender con toda la iglesia y aún más allá al mundo entero. El padre Cantalamessa decía también en una ocasión que somos hijos de Dios por derecho a través del bautismo sacramental y somos hijos de Dios por hecho en la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Así que es muy ilustrativa esta expresión de San Pablo en la epístola a Tito en el capítulo 3 versículo 5, cuando habla de esta experiencia de el Espíritu Santo como el baño de regeneración y renovación. Muy ilustrativa, porque si yo les preguntara a ustedes
¿Ustedes se bañaron hoy? Bueno, espero que sí, porque así como es necesario en el mundo natural, en nuestra vida natural y cotidiana cada día, pues el baño diario, aún más en la realidad en mayúscula, es decir, en la realidad espiritual, el baño continuo de renovación, de regeneración, de amor, de luz, de gracia, de poder del Espíritu Santo. El baño que necesitamos para hacer lo que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 15, el buen olor de Cristo, en medio de los que creen como de los que no creen, dice San Pablo acá en 2 Corintios 2, 15. La acción del Espíritu Santo no es superficial. El Espíritu Santo viene a regenerarnos, a renovarnos, a transfigurarnos. Y fíjense que Pentecostés tiene que ser una experiencia de transfiguración. Tiene que ser una experiencia de otra palabra que tiene que ver desde la raíz etimológica con transfigurarse. Tiene que ser una experiencia de metamorfosis, es decir, de cambio profundo desde adentro. Porque Pentecostés no te deja a como estés hoy y ahora. Siempre es una experiencia de transfiguración, de renovación. Y fíjense que esta palabra, transfiguración, el Papa Francisco la relaciona de manera directa a la experiencia de Pentecostés. En la exhortación Alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, en el numeral 259, el Papa Francisco nos dice lo siguiente cuando habla de Pentecostés. Y dice el Papa lo siguiente: evangelizadores con espíritu, quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. Y sigue diciendo el Papa Francisco: invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores, creyentes, discípulos, que anuncien la buena noticia no solo con palabras, escucha muy bien, sino sobre todo, subraya el Papa, sobre todo, con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Y esto me encanta, lo quiero volver a repetir. Dice el Papa Francisco que Jesús quiere evangelizadores, discípulos, que anuncien la buena noticia no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en su presencia. Y esto es el poder, una vida transfigurada en su presencia. Sin esto, hermanos y hermanas, todo es palabrería. Y San Pablo dice en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no está en la palabrería, sino en el poder. Y mientras el reino no esté en nosotros, dentro de nosotros, generando una vida transfigurada, no hay poder. Pentecostés tiene que ver con esta experiencia de ser transfigurados. De ser transfigurados. Y cuando escuchamos esta palabra, transfigurados, transfiguración, y que Pentecostés tiene que ver con esto, pues nos remitimos inmediatamente a un acontecimiento
muy importante, profundo, que ha sido estudiado por padres de la iglesia, del cual se ha escrito por teólogos, que tiene una centralidad incluso muy grande. Estoy hablando pues de la transfiguración, que no es un simple milagro, que no es simplemente un hecho sobrenatural o un hecho que pasó y ya, sino que sigue siendo clave hoy para nuestra vida y que tiene una conexión con Pentecostés, aquel acontecimiento de la transfiguración. Tiene una conexión con Pentecostés. Sabemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles lo ha escrito San Lucas y por lo tanto tiene una conexión con el Evangelio de San Lucas. El libro de los Hechos de los Apóstoles es como una continuidad del Evangelio de San Lucas, que ha sido llamado por muchos biblistas el Evangelio de la Misericordia y también el Evangelio del Espíritu Santo. El Evangelio de San Lucas como que nos habla de la obra del Espíritu Santo en Jesús, y el libro de los Hechos de los Apóstoles como que nos habla de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en sus discípulos, en su cuerpo místico, que somos tú y yo. Yo quisiera que vayamos al texto de San Lucas. Si la transfiguración está conectado con Pentecostés y Lucas es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque la transfiguración lo narran también Mateo y Marcos, pues es aún mejor en este contexto de Pentecostés ir al Evangelio de San Lucas. Yo quisiera, si tú tienes tu Biblia cerca, que la busques y vayas al capítulo 9 de San Lucas, versículo 28 en adelante. Lucas, capítulo 9, versículo 20, vamos a leer desde el 27, versículo 27 en adelante. Repito, San Lucas, capítulo 9, versículo 27 en adelante. Les dijo Jesús: pues de verdad les digo que hay algunos entre los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Sucedió que 8 días después ¿de qué? De que les dijo estas palabras, esta profecía. 8 días después, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, se transformó, y sus vestidos eran una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros, Santiago y Juan, estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos. Y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro bueno, qué bueno es estar aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie de lo que habían visto. Les he leído el texto de San Lucas, capítulo 9, versículos 27 al 36. Y les he dicho que este texto está conectado con Pentecostés. Incluso si hacemos como una comparación así rápida para entender como el contexto, como estos detalles, pero para ir al mensaje esencial, si hiciéramos una comparación,
Hay como una analogía con Pentecostés. Dice la palabra, por ejemplo, así rápidamente, que sucedió que 8 días después de estas palabras, ¿de cuáles palabras? De aquella profecía de Jesús. Les aseguro que algunos de ustedes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. 8 días después de esta profecía, Tabor fue un hecho profético. En Pentecostés, Jesús al ascender al Padre, dice Lucas 24:49, 10 días antes de Pentecostés, 40 días después de la resurrección, les profetizó, les dijo: dentro de pocos días serán revestidos del poder de lo alto, recibirán poder de lo alto y serán mis testigos. Siguiendo adelante, dice el Evangelio que tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, no a todos. Igual en Pentecostés, los apóstoles perseveraban en la oración, dice Hechos 1:14, junto con María. Era un grupo de aquellos cercanos de Jesús. Jesús subió al monte a orar. Igual leemos en el capítulo 1 de Hechos que Pentecostés está precedido por este movimiento. En Hechos 1:12 y 13, ellos bajaron del monte de los olivos donde Jesús ascendió al Padre y se dirigieron hacia el aposento alto, hacia la estancia superior en Jerusalén. La transfiguración sucede, dice Lucas, mientras Jesús subió al monte y mientras estaba orando. Sucede la transfiguración. En Pentecostés están orando junto con María y de repente, dice Hechos 2:1. En el monte Tabor aparecen junto a Jesús Moisés y Elías, aquellos que tuvieron una experiencia de Dios en el monte Sinaí. Moisés, que representa la ley, Elías a los profetas. Y Pentecostés, sabemos, es aquella celebración 50 días después de la Pascua, que en el contexto judío tenía como esencia recordar la alianza de Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, el Dios que les da la ley, aquellos mandamientos. Pero Pentecostés viene a ser esta experiencia de la nueva ley grabada en sus corazones y de un nuevo tiempo profético, el tiempo del Nuevo Testamento. En el monte Tabor una nube desciende y los cubre y quedan todos cubiertos bajo aquella nube que representa la gloria, la presencia de Dios. En Pentecostés nos dice Hechos 2:4, todos quedaron llenos del Espíritu Santo, cubiertos, llenos por el Espíritu. Y en el monte Tabor, en aquel momento de la transfiguración, termina diciendo que una vez pasado esto, Jesús se encontró solo, quedó Jesús solo, para indicar que solo Jesús es la ley, la nueva ley, que solamente Él es el Salvador. Y en Pentecostés, inmediatamente después de esta experiencia, salen a anunciar que Jesús es el Señor, el nombre de Jesús. Entonces, viendo esta analogía, esta relación entre Tabor y Pentecostés, vayamos a algo importante. Recalco, lo que fue el Tabor para Jesús de una manera única para Él, como Hijo de Dios, como Dios, hecho hombre. Lo que fue el Tabor para Jesús fue el aposento alto para los apóstoles. Son transfigurados. En el monte Tabor, en este acontecimiento de la transfiguración, se enseña que de alguna manera Jesús preanuncia nuestra transfiguración. En dos sentidos. San Pablo es el que utiliza en dos ocasiones esta palabra, transfiguración, transfigurarnos. En Filipenses 3:21, cuando dice que nuestro cuerpo mortal será transfigurado en un cuerpo glorioso en la resurrección, en la vida eterna, en ese sentido escatológico, hacia el mañana, hacia el futuro. Y también en 2 Corintios 3:18, San Pablo utiliza esta palabra cuando dice que nos vamos transformando, transfigurando a su imagen cada vez más gloriosa por la acción de su Espíritu.
Ahora, Pentecostés es ser transfigurados por el Espíritu Santo. ¿Cómo somos transfigurados? ¿Cómo es que se realiza esta obra en nosotros? Bueno, tomando el texto de San Lucas en el capítulo 9 que les he leído, podemos desde ahí ver tres claves solamente, tres claridades, como tres ideas desde el texto de la transfiguración en San Lucas y responder a esta pregunta: ¿cómo? ¿Cómo somos transfigurados? ¿Cómo se lleva a cabo esta obra en nosotros? Y hay tres palabras claves que quisiera compartirles y se las menciono inmediatamente. Uno, contemplación. Dos, por el Espíritu Santo. Y tres, en la comunidad. Y esto va a desembocar en un punto sobre lo que es vivir con una vida transfigurada por el Espíritu Santo. ¿Cómo se muestra eso? ¿Cómo se hace palpable, evidente? Entonces respondamos a esta pregunta, después de lo que ya hemos hablado. ¿Cómo somos transfigurados? Y al analizar el texto de la transfiguración, hay una primera palabra que aparece aquí y es la palabra contemplación. Dice San Lucas en el capítulo 9, versículo 28, que sucedió, ¿recuerdan? Que 8 días después de que Jesús dijo estas palabras a los discípulos, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. A orar. Contemplación, diríamos mediante la oración. Jesús subió al monte a orar. Él está en oración. Y este acontecimiento de la transfiguración es obra de su oración, de su unión con el Padre. Hay quienes dicen que es como una explosión de gloria en ese momento, en esa unión tan íntima de Jesús con el Padre. Entre su divinidad y humanidad se da como una explosión de su divinidad y se manifiesta delante de Pedro, Santiago y Juan su verdadero ser, su verdadera identidad de Dios, de Hijo de Dios. Y Lucas siempre presenta a Jesús en este movimiento, a Jesús que ora. Uno va a encontrar con frecuencia esta referencia a Jesús que está en oración, a Jesús que se retira a orar a lugares silenciosos en Lucas 5:16. Y esto lo notan sus discípulos tanto que en una ocasión, dice Lucas 11:1, le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Es la oración lo que realiza este momento de teofanía. En el bautismo de Jesús, en San Lucas, leemos allá en los primeros capítulos que cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, dice y señala San Lucas que mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, estando en oración. Aparece aquí la palabra oración. Pero ¿por qué de manera especial contemplación? La primer camino de transfiguración, donde somos transfigurados por el Espíritu Santo. Esta experiencia del Tabor se le llama la contemplación de Cristo que transforma. El misterio de la contemplación de Cristo. Pedro, Juan y Santiago son en aquel momento contempladores de la gloria de Dios. Ellos tienen una experiencia de contemplación. Y escucha muy bien esto.
No hay transfiguración sin contemplación de Jesús. Sin esa mirada fija en Él, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, para conocer a Jesús es importante la contemplación. Y yo creo que esta palabra tiene como un sentido profético en este tiempo que estamos viviendo. En este tiempo de pandemia, de cuarentena, donde ha cambiado nuestra forma de vivir, todo ha cambiado. Y la contemplación, sin embargo, tiene que ver más allá con un mero silencio, con un mero encerrarse. Contemplativo no es solamente el que está en un convento, que sí es una vocación y maravillosa. Fíjense que Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo decía, este gran obispo colombiano, impulsor de la renovación carismática, un verdadero carismático es un verdadero contemplativo. El Espíritu Santo nos mueve a la contemplación. Hay un autor llamado el padre Antonio Hortelano, que fue un sacerdote redentorista del siglo pasado, que escribió de una manera muy profética lo siguiente, y lo retoma el padre Ignacio Larrañaga en su libro Muéstrame tu rostro, en su introducción. Y decía el padre Antonio Hortelano: hoy el mundo necesita más que nunca una vuelta a la contemplación. El verdadero profeta de la iglesia del futuro será aquel que venga del desierto como Moisés, Elías, el Bautista, Pablo y sobre todo Jesús, cargados de mística y con ese brillo especial que solo tienen los hombres acostumbrados a hablar con Dios cara a cara. Para ser transfigurados por el Espíritu Santo, primer palabra clave, contemplación. Es un tiempo para entrar en la profundidad. Cuando nos dejamos llevar por las olas del Espíritu Santo, nos van a introducir en la profundidad. Y dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, que el Espíritu Santo lo sondea todo, hasta las mismas profundidades de Dios. 1 Corintios 2:10. Y ese es el Espíritu que está en ti, que está en mí, y que nos quiere conducir a esa profundidad. Hay un conocimiento intelectual de Jesús, que viene de los libros, que viene de los cursos, pero hay un conocimiento transfigurador de Jesús que brota de la intimidad, de la contemplación. Y el conocimiento transfigurador de Jesús evangeliza. ¿Recuerdan al Papa Pablo VI? San Pablo VI que decía: necesitamos más testigos que maestros. Y si son maestros, que sean testigos. Y decía el Papa Pablo VI, necesitamos un nuevo Pentecostés, un perenne Pentecostés. Necesitamos profecía en la mirada, fuego en el corazón y palabra en los labios. Y esa profecía en la mirada, ese fuego en el corazón, esa palabra en los labios, solamente se obtiene desde la contemplación. Y el contemplativo es aquel que vive el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Es el que ve a Dios, ve los signos, ve lo que Dios está haciendo en su cotidianidad, en cada momento, en cada encuentro. El que no es contemplativo se pierde en tonterías. El contemplativo es aquel que ve el ahora de Dios, como dice San Pablo en 2 Corintios 6:2. Este es el momento favorable. Este es el día de la salvación. Hay gente que
que siempre, en todo momento, en cualquier evento, en cualquier actividad, hasta en esta misma transmisión, puede estar más pendiente de qué está fallando, de que no se escucha bien, de que no se está haciendo de la mejor manera, que no ve a Dios. Pedro y Juan en aquel momento ven la gloria de Jesús. Yo no me imagino a Pedro y Juan discutiendo sobre qué material o de qué material eran las sandalias de Elías, o discutiendo sobre la barba de Moisés. Dice San Lucas que ellos ven la gloria de Jesús, están fascinados por Jesús. Fascinados por Jesús. Desde la contemplación somos transfigurados. Alguien decía, el hombre es lo que come. Podríamos decir, el cristiano es lo que contempla. Y nos convertimos en aquello que contemplamos. Contemplando a Jesús somos transfigurados en su imagen. ¿Y cómo contemplar a Jesús? Miren, esto lo resumo en esta palabra, en su presencia, en intimidad con Él. En su presencia es donde somos transfigurados. Podemos ser contemplativos. No se trata, les decía, de estar encerrado en un lugar. No es algo que dependa de un lugar. Es un estado del alma, es un estado del corazón. En nuestro diario vivir. Ser contemplativos en la acción. No es posible estar siempre en el Tabor, pero sí es posible llevarlo con nosotros. Ser portadores del reino. Cuando Jesús habló del reino de Dios, dijo, el reino de Dios no diréis, vedlo aquí o vedlo allá, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. En Lucas 17:21, y si está dentro de ti, brotará. Somos transfigurados en la contemplación. Y podemos ser contemplativos en nuestro diario vivir, en medio de todo lo que hagamos, contemplativos en la acción. Estar en contacto con Dios y desde ahí llevarlo a los demás en el contacto diario, en palabras, gestos, en una mirada profética. Somos transfigurados en la contemplación, estando en su presencia, en la adoración, en la intimidad con Él, que no es algo que dependa de los templos, como nos han explicado muy bien anteriormente, sino de la vida. Por supuesto que deseamos volver a los templos también, a la vida sacramental y demás. Pero la vida en el Espíritu es el Espíritu en la vida. Número 2. Primer palabra, somos transfigurados por la contemplación. Esto el Papa Francisco lo explica muy bien en la exhortación alégrense y regocíjense, gaudete exultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Y fíjense que en el numeral 51 dice el Papa Francisco, para ser perfectos, para ser como a Él le agrada, para ser santificados, transfigurados, necesitamos vivir en su presencia, envueltos en su gloria. Nos hace falta caminar en unión con Él, reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Número 2. Somos transfigurados por el Espíritu Santo. Fíjense que el pasaje nos presenta lo siguiente en el versículo 34. Una nube, dice San Lucas, estaba diciendo estas cosas, Pedro, cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y nos dice San Lucas que una nube cubrió con su sombra
a los discípulos, a Jesús. Esto nos recuerda aquello que dice San Lucas en el capítulo 1, versículo 35, cuando le dice el ángel a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra el poder del Altísimo. Está hablando del Espíritu Santo y de su acción transfiguradora, de su acción que engendra. Cuando María es cubierta por el poder del Espíritu Santo, es embarazada del cielo. Son cubiertos por aquella nube que representa al Espíritu Santo. Somos transfigurados por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, estamos hablando de un acontecimiento integral. Es decir, que viene a tocar todo lo que somos y toda nuestra existencia. Jesús aquí tiene por delante la pasión, el culmen de su ministerio, su pasión, muerte y resurrección. Es lo que conversa, dice San Lucas, con Elías y Moisés. Y aquí se da algo también muy importante. Somos transfigurados por el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en este momento en Jesús? ¿Qué hace también en nosotros? Jesús tiene por delante lo que viene es su entrega definitiva, su pasión, muerte y resurrección. Y aquí, poco antes, Jesús fue tentado por Satanás en cuanto a su misión. Dialoga con Moisés y Elías sobre su partida a Jerusalén. Aquí el Padre va a reafirmar en Jesús su identidad y su misión. Hay como dos tentaciones del demonio muy fuertes en la vida de Jesús. La primera fue después precisamente de su bautismo en el río Jordán. Recuerdan en Lucas 4, cuando es movido por el Espíritu al desierto y el demonio le tienta y le dice: si eres hijo de Dios. Y lo tienta en cuanto a su identidad. Quiere que dude de su identidad como hijo amado del Padre. Y la segunda gran tentación en la vida y el ministerio de Jesús precisamente se presenta poco antes de este acontecimiento de la transfiguración, cuando en Mateo 16 le había manifestado a sus discípulos que iría a Jerusalén y les habla de que será entregado, le crucificarán y les habla de el sufrimiento que vendrá. Y recuerdan que Pedro le tomó aparte y le dijo: de ninguna manera, Jesús, irás, te pasará esto. Y Jesús le responde: apártate de mí, Satanás. Y Satanás quiso hacerle dudar de su misión. Y Jesús aquí, en la transfiguración, el Padre quiere reafirmar su identidad y su misión. Su identidad como su Hijo amado y su misión salvadora, redentora. El demonio siempre nos quiere hacer dudar de nuestra identidad en Dios como hijos. Y siempre nos va a querer hacer dudar de la misión que te ha confiado para que claudiquemos en el camino. Somos transfigurados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre va a venir a afirmar en nosotros estas dos cosas. Nuestra identidad como hijos amados del Padre. Y nuestra misión, porque tú tienes una misión, o aún más, tu vida es una misión. Una persona transfigurada por la fuerza del Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo, es una persona que tiene clara su identidad como hijo de Dios. Y teniendo clara su identidad como hijo de Dios, tiene clara también su misión. Fíjense lo que dice el Papa Francisco en esta misma exhortación, en el numeral
24 dice lo siguiente: ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje que Jesús quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu para que eso sea posible y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal de que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. El Espíritu Santo nos transfigura y transfigurados por Él vamos adquiriendo cada vez más. Él reafirma en nosotros nuestra identidad como hijos de Dios y nuestra misión. Segunda clave, somos transfigurados por el Espíritu Santo, que es quien nos da la identidad de hijos de Dios y quien hace posible, dejándonos transformar y renovar por Él, que nuestra misión se lleve a cabo. Tercero y último, dice San Lucas que interviene Pedro en el versículo 33. Y siempre que interviene Pedro, o generalmente cuando interviene Pedro, decimos en Costa Rica, mete la pata, o dirán en México, la riega, ¿no? Y dice Pedro en ese momento: Jesús, qué bueno es estar aquí, hagamos 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, señala San Lucas en el versículo 33. Y fíjense, dice Pedro, hagamos 3 tiendas. Y señala San Lucas este detalle, sin saber lo que decía. Fíjense qué tremendo lo que pasa aquí. Hay explicaciones, interpretaciones al respecto. Pero menciono una palabra o explicación de peso de un gran pensador de la iglesia llamado Orígenes, quien decía que estas palabras de Pedro podrían ser interpretadas como un nuevo intento de parar a Jesús en su camino a la cruz, como una nueva tentación de detener a Jesús en su camino a la cruz. Porque Pedro, incluso al decir hagamos 3 tiendas, una para Elías, una para Moisés, está poniendo a Elías y a Moisés al mismo nivel de Jesús, o poniendo a Jesús al mismo nivel de Elías y Moisés. Y Jesús es Dios, es Moisés quien en ese momento tiene delante de él a quien es la zarza ardiente, a quien es el que es. El yo soy. Es Elías quien tiene delante a quien es el fuego viviente, Jesús. Y saben, aquí hay algo importante. Pedro quiere hacer 3 tiendas. Pedro quiere hacer 3 grupos de oración. Pedro quiere hacer 3 ministerios. Siempre tenemos la inclinación de hacer tiendas. Pedro actúa humanamente en ese momento. Y la respuesta del cielo, ¿cuál es? Fíjense que es como si el mismo Dios interrumpiera a Pedro. Y dice lo siguiente, en el versículo 34, estaba Pedro diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar a la nube, vino una voz desde el cielo, desde la nube, que decía: este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Fíjense, es como si la respuesta del cielo ante esto es como que interrumpe a Pedro, a quien quiere hacer tiendas, a quien quiere dividir, confundir. El mismo cielo lo interrumpe, lo corta, lo frena, y una nube se posa, los cobija, y esta nube que representa el Espíritu Santo forma una sola tienda que los cobija a todos. Y dentro de esa nube se da una manifestación del Dios Trino y Uno, el Padre, que dice: este es mi Hijo amado, escuchadle. El Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, que es comunión, comunidad, unidad, que reciben una misma adoración y gloria. La tercer clave para ser transfigurados, la tercer palabra
clave es la siguiente: comunión, comunidad, iglesia. Solamente ahí, cobijados por la iglesia, cobijados por la comunidad. Además, fidelidad al Espíritu Santo es fidelidad a la iglesia. Somos transfigurados por el Espíritu Santo en la iglesia, en la comunidad, en la unidad, caminando como hermanos en nuestras diferencias, amándonos, perdonándonos, levantándonos mutuamente en la corrección, en la obediencia, en la dirección, en la comunidad. Somos transfigurados. No hay otro camino. En la comunidad. De hecho, el Papa Francisco, cuando habla también en la exhortación Gaudete, exultate, alégrense y regocíjense, del numeral 140 al 142, ustedes lo podrán leer. Le leo aquí solamente una frase. Dice el Papa Francisco en el numeral 141, la santificación es un camino comunitario de dos en dos. Nadie puede ser santo solo. Solamente la comunidad crea ese espacio en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. La tercera palabra clave es comunidad. Pedro quiere hacer 3 tiendas y ante eso el cielo lo interrumpe, lo frena, lo corta y una nube los cubre a todos, que representa al Espíritu Santo, que es aquel que genera la iglesia, que genera la comunión, que genera la comunidad. Somos transfigurados. Camino de transfiguración es la iglesia, es la comunidad. Aún a pesar de que en este momento estemos distanciados, podemos generar vida de comunidad. Estamos distanciados, pero unidos. Y siempre generando iglesia, en relación con los demás. Y aún más en la primer comunidad, en lo que es la familia. El Papa Francisco en la Alegría del Amor, en el numeral 87, dice que la iglesia es familia de familias, que la familia es ahí incluso esa primera comunidad, camino de santificación. Así que les he dicho, ¿cómo somos transfigurados? Desde el texto de la transfiguración, 1, contemplación, estando en su presencia, en intimidad con Él. El camino de la adoración, de la oración. 2, por el Espíritu Santo que viene a afirmar nuestra identidad como hijos de Dios y nuestra misión en la vida integral, en nuestra vocación, en nuestra profesión, nuestra misión en la vida, porque tu vida es una misión. Y tercero, somos transfigurados en la comunidad, en la relación con los demás. Tus actitudes con respecto a los demás siempre van a ser un reflejo de quién eres en realidad. Y nuestro trato a los demás es un reflejo de nuestro trato con Dios. Y termina el texto con lo siguiente. Dice el versículo 36, y cuando la voz hubo hablado, la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, escuchadle, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y no dijeron a nadie nada de lo que había visto. Y dice el texto, sucedió que al día siguiente bajaron del monte y el camino continúa. Y aquí terminamos con este detalle. Dice el texto al final, y se encontró Jesús solo. Se encontró Jesús solo. Esto tiene un profundo significado, porque la experiencia de la transfiguración en el monte Tabor quiere llevarnos a la centralidad de Cristo.
Cristo es el centro. En la cima del monte sucede la transfiguración, y en la cima del monte hay dos vertientes, ¿no? Como cuando uno va a un monte y logras ver las dos vertientes, las dos colinas. Jesús en la cima del monte, como el centro de todo lo creado, como el centro de la historia, como aquel que realiza lo pasado y preanuncia lo futuro, como el centro de la creación. Él es el centro, dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. El primero en todo. Aquel por medio de quien, para quien y en quien fueron creadas todas las cosas. Aquel en quien por su pasión, muerte y resurrección fueron reconciliadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Él es el centro. Es importante decir que Jesús se transfigura no para dar pruebas de su divinidad, no, porque Él es Dios. Incluso en un ícono muy hermoso sobre la transfiguración se ve a Elías y Moisés inclinados, cada uno al lado de Jesús. Él es Dios. Y queda Jesús solo. Y Moisés y Elías desaparecen, y la nube se retira, y la luz se apaga, y la voz se calla, y todo vuelve a la normalidad, y Jesús vuelve a sus facciones, a sus facciones humanas, normales. Queda Jesús solo. Pero no se refiere a ese solo, a ese sentido de en soledad, sin compañía. No, se refiere, queda Jesús solo. Solo Jesús es la ley. Solo Jesús es la profecía. Solo Jesús es el Mesías, es el Salvador, es el Señor. En Él se concentra todo. Jesús solo. Queda solo Jesús. Solo Jesús es el Señor. Solo Jesús es el Salvador. Sin Elías ni Moisés al lado. Él es la ley. Él es la profecía. Quien vive transfigurado. Quien tiene una experiencia de transfiguración en su vida. Y quien vive transfigurado es aquel que vive cristificado. En una palabra, Jesús mente. Ser uno en Él. Abrazar a Jesús, ser uno en Él, crucificado y resucitado. Es lo que decía San Pablo en Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20. La vida que vivo al presente, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Con Cristo estoy crucificado, de manera que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y decía también en Filipenses capítulo 3, versículo 10, y quiero conocerle, el poder de su resurrección, y tener también parte en sus padecimientos, en su cruz. La vida en el Espíritu al final es Jesús viviendo en nosotros, nosotros viviendo como Jesús, siendo transfigurados en Él por el poder del Espíritu Santo. Y queda Jesús solo, solo Jesús. Y después de ahí continúan el camino, su ministerio, hacia el momento definitivo en Jerusalén, su pasión, muerte y resurrección. En Pentecostés, lo mismo sucede. Llenos del Espíritu Santo, transfigurados por el poder del Espíritu Santo. Después de estar en contemplación, de ser contemplativos, salen contemplativos. De ser llenos del Espíritu Santo, quien los reafirma en su identidad como hijos de Dios y en su misión, siendo transfigurados ahí en comunión, en comunidad, como iglesia,
salen del aposento alto para anunciar a Jesús. Y si uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, la predicación es Jesús. Salió Pedro y proclamó y dijo en Hechos 2:32-33, a este Jesús a quien ustedes han crucificado, Dios lo ha resucitado y nosotros somos testigos. Y Dios Padre constituyó Señor y Mesías a Jesús de Nazaret. Y lo vemos en el capítulo 3, con aquel hombre tullido que estaba frente a la puerta llamada la Hermosa. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y después también anunciando en Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos más que el nombre de Jesús. Y los sumos sacerdotes y quienes los estaban persiguiendo, dice el versículo siguiente en Hechos 4:13, reconocían en ellos que habían estado con Jesús. Reflejaban a Jesús. Transmitían a Jesús. El centro es Jesús. Jesús solo, quedó solo, dice San Lucas. Jesús solo, solo Jesús. Quien vive transfigurado, quien es transfigurado por el Espíritu Santo, es aquel que hace a Jesús su centro. Es aquel que en su ser, en su vida, el Espíritu Santo reproduce el pensar y el sentir de Jesús. Dice San Pablo en 1 Corintios 2:16, por el Espíritu Santo, el hombre espiritual, es decir, lleno del Espíritu, conducido por el Espíritu, tiene la mente de Cristo, el pensar de Jesús. Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús, dice también San Pablo en Filipenses 2:5. Quien vive como transfigurado es aquel que vive cristificado. Jesús mente. La vida en el Espíritu. Pentecostés. Jesús viviendo en nosotros. A través de nosotros. Nosotros viviendo como Jesús. Mostrando a Jesús. Con gestos, con palabras, con su amor, con su misericordia, con su compasión, con su cercanía a los necesitados, en la cotidianidad, en el diario vivir, porque Pentecostés nos lleva a vivir la verdadera normalidad de la vida en el Espíritu, que no es otra cosa que el Espíritu en la vida cotidiana, viviendo lo sobrenatural en lo natural de cada día. Lo extraordinario de Dios en el diario vivir, en todas las dimensiones de nuestra existencia, en nuestra integralidad. Transfigurados. Y solamente hombres y mujeres transfigurados por el poder del Espíritu Santo podrán marcar la diferencia en este tiempo. Pidámosle al Espíritu Santo en este Pentecostés que nos transfigure. Pidamos la gracia de ser transfigurados y la gracia de la contemplación, de tener esta gracia de mayor intimidad, de la oración, de la adoración, de la vida comunitaria. Pidámosle al Espíritu Santo que nos transfigure, que restaure, que sane, que reafirme en nosotros la identidad de hijo de Dios y nuestra misión. Pentecostés nos hace salir enfocados en Jesús solo, solo en Jesús. Hay unas palabras del Padre Raniero Cantalamessa, y con eso quisiera terminar. Unas palabras que considero proféticas del Padre Raniero Cantalamessa del año pasado, en la apertura de Caris, allá en Roma, el 8 de junio del 2019. Dijo el Padre Cantalamessa, ustedes pueden leer el discurso, la predicación que él dio ese día maravilloso para quienes tuvieron la gracia de estar ahí. Yo tuve la gracia de estar ahí por misericordia de Dios, por su providencia, y fue una experiencia realmente poderosa.
Y el padre Raniero Cantalamessa dijo estas palabras el 8 de junio del 2019 dentro de su predicación, que tienen un sentido muy profético. Y creo que, me atrevo a decir, hasta tienen que ver con todo lo que está pasando. El padre Raniero Cantalamessa decía que volveremos a los hechos de los apóstoles. Y miren cómo estamos, cada uno en nuestra casa, en nuestro hogar, como en la iglesia naciente, donde se celebraba la Eucaristía, se escuchaba la palabra en casas. Y eso que en muchos lugares no ha venido una persecución como la iglesia naciente. Pero decía el padre Raniero, volveremos a los hechos de los apóstoles. A la iglesia naciente le tocó evangelizar un mundo precristiano. A nosotros nos tocará evangelizar un mundo postcristiano que quiere sacar el cristianismo de la sociedad. ¿Y cómo lo hicieron aquellos? Hechos 1:8, recibirán poder de lo alto y serán mis testigos con el poder del Espíritu Santo, transfigurados por el Espíritu Santo. Hombres y mujeres contemplativos, de oración profunda, de oración intensa, prolongada. Hombres y mujeres con una identidad afirmada por el Espíritu Santo como hijos de Dios, como discípulos de Jesús y afirmados en su misión. Hombres y mujeres de comunidad, de fraternidad, de amor verdadero entre ellos. Es lo que vemos mucho en los Hechos de los Apóstoles. Basta leer el libro, leámoslo todo. Y estos hombres y mujeres transfigurados en Jesús por la fuerza del Espíritu Santo, transformaron el mundo, marcaron la historia. Y decía el padre Raniero Cantalamessa el 8 de junio del 2019, oigan muy bien, el Padre quiere glorificar a su Hijo Jesucristo de un modo nuevo en este tiempo. El Espíritu Santo es el encargado de esta glorificación. Esto lo dijo el 8 de junio del 2019. El Padre quiere glorificar a su Hijo Jesucristo de un modo nuevo y el Espíritu Santo es el encargado de esta glorificación. Y quiere hacerlo a través de ti y de mí. Dejémonos transfigurar por el Espíritu Santo para, como dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 6, el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, haga brillar su luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento, para irradiar la gloria de Dios. Pidamos esa gracia en este momento. ¿Qué te parece si oramos? Ahí donde estás, oremos un momento y digámosle al Espíritu Santo que venga sobre nuestra vida.